Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos 20 de noviembre. Sí, mis niños, 20 de noviembre. Déjenme ver para la iluminación, que se me enfoque la iluminación. Recuerden encender sus cámaras y sus micrófonos para poder participar dentro de clases. A ver, vamos viendo qué estudiante tenemos conectados el día de hoy, cuál es nuestro margen de audiencia y de crecimiento con estos participantes. Entonces, vamos. ¡Wow! Sorpresa. Tenemos 0% de audiencia en esta clase en vivo. Mis niños, les extiendo la invitación para que se puedan conectar a las clases en vivo. Recuerden que este espacio es con el propósito de que podamos realizar una integración con ustedes, saber su nivel académico, igualarlos si tienen dudas, resolverlas, claro, correspondiente a mi materia y a cada materia que tengan en la clase en vivo, pues, ¿no? La clase del día de hoy, en vista que no tenemos estudiantes conectados, vamos a darle los próximos 5 minutos de oportunidad para que se conecte cualquier estudiante que se pueda conectar. Hasta eso, pues yo les voy compartiendo pantalla, que es lo que hemos estado haciendo. Pues, ¿no? Yo les doy la oportunidad de que se conecte a alguien y yo comparto pantalla. Esperamos hasta que pasen los 5 minutos. Si dentro de 5 minutos no se nos conecta nadie, iniciamos la clase. Y si se conecta alguien, igual iniciamos la clase. Entonces yo les voy compartiendo pantalla. A ver, mis niños, vamos haciendo tiempo un ratito hasta que se conecten. Van pasando 2 minutos, esperemos 3 minutitos más y iniciamos la clase, pues, ¿no?
A ver, mis niños, la clase del día de hoy damos inicio en vista de que no se nos ha conectado ningún compañero. Iniciamos la clase con 0% de audiencia. El tema que vamos a continuar el día de hoy, recordemos que la clase anterior estuvimos hablando de la democracia moderna, la democracia antigua, cómo nació, cómo progresó, quiénes fueron sus máximos exponentes, y el día de hoy vamos a hablar la continuación de este tema, pues qué es el significado de la representación política en la democracia representativa. Recordemos que la democracia política, en este caso, pues la representación política, es el mecanismo esencial mediante el cual funciona una democracia representativa. Surge porque en una sociedad compleja, una sociedad difícil, ya no es posible que todas las personas participen de manera directa en cada decisión política. En su lugar, se eligen representantes que actúan a nombre del pueblo para beneficio del mismo pueblo, siempre es para beneficio del pueblo. Recordemos, vamos a explicarles qué es el representante político. Según el documento, pues no el texto que está aquí en la plataforma, el libro, el representante ese, político es el acto mediante el cual una persona actúa en nombre de otras, defendiendo sus intereses, ideologías y aspiraciones. En palabras simples, es la relación entre el pueblo, los representados y quienes pues el pueblo eligen para gobernar los representantes. ¿Cómo se construye esta representación? No es de manera casual como tal, tiene que seguir un proceso. Se elige a través del voto libre, directo y secreto, el resultado de un proceso de selección de varios candidatos. La ciudadanía deposita la confianza en la persona elegida. El representante llega al poder porque la mayoría decidió que esa persona exprese y defienda mejor sus intereses. De caso contrario, pues no ganaría. El papel del representante es algo fundamental porque no es solo gestor, es el portador de la voz del pueblo. Debe actuar con fidelidad a la propuesta que presentó cuando fue candidato. Tiene que tener coherencia ética, mantenimiento del compromiso con los ciudadanos, responsabilidad también, tomar decisiones que beneficien al pueblo colectivo. Y no nos olvidemos, honestidad y eficiencia. Es algo indispensable. Honestidad y eficiencia en su labor al pueblo, a las entidades públicas. Más que todo, el texto que tenemos el día de hoy recalca que este rol es una misión sagrada porque se gobierna en nombre del pueblo y para el pueblo. El principio de proporcionalidad, pues, ¿no? Para que exista verdaderamente la representación, debe haber equilibrio entre el número de votos y el número de representantes. No puede ser desigual. Esto evita la superpresentación, muy pocos representantes para muchos votantes y la sobre representación, pues, ¿no? Demasiados representantes para pocos votantes. Este principio garantiza que todas las zonas del país tengan una presencia justa en las instituciones. El voto en sí como fundamento de la representación, recordemos que antes, al inicio del bloque, del bloque anterior, hablamos del voto, el voto para personas con discapacidad, el voto para la tercera edad, el voto para las mujeres, para las personas analfabetas, los pueblos ancestrales, vimos todos los derivados de los votos y las circunstancias en las que se presentaba, ¿no? El voto es un acto más democrático porque da poder a la ciudadanía, permite renovar autoridades, exige rendición de cuentas. ¿Qué está haciendo esta persona o qué hizo o qué va a hacer? Defiende quién es, define como tal quién va a ser el representante legítimo, no por especulación, sino el pueblo decide y el que ganó, ganó. A través del voto, el pueblo consciente y legitima que alguien lo represente. La democracia representativa es necesaria
Más que todo porque permite que la democracia moderna, la participación directa de todas las personas en todas las decisiones es importante. Por eso se implementa la democracia representativa. El pueblo gobierna, pero lo hace por medio de la representación a quienes delega temporalmente el poder. Esto no elimina la participación ciudadana, al contrario, la ciudadanía vigila, exige cumplimientos, puede revocar el mandato si el representante falla. A ver, por ejemplo, cuando hacen, ustedes han visto que cuando hacen algún mantenimiento del servicio eléctrico de su sector, la gente sale a ver. No, es común que la gente salga a ver. Y no está mal, está más que bien. Porque aunque sea una sola persona de toda esa manzana que están haciendo el cambio de cables de la luz, por ejemplo, una, aunque sea una, va a saber lo que están haciendo, va a saber de qué es lo que están haciendo y cómo se debe de hacer. Y si alguna de esas personas que representan esta empresa que están arreglando, ven que no lo están haciendo en orden, esta persona del pueblo puede ir a decirle, ¿sabe qué? Así no es. Ustedes están poniendo mal los cables. Deben de ponerlos bien. Eso es, también la ciudadanía vigila y no es, o sea, no es ilegal, porque la Constitución permite la ciudadanía, la participación ciudadana. Es decir, que el pueblo esté al tanto de las actividades y si se ve que algo no está de la forma correcta, claro que tiene que basarse en razones lógicas y pues razonables. Por eso les digo, aunque sea en la manzana, que salgan a ver que están cambiando los cables, pero aunque sea una, puede que hayan dos o tres o más, que sepan de esto del sistema eléctrico y todas esas cosas, ¿no? Y vean que no lo están haciendo de la forma correcta o no están usando los cables correctos, puede ser un llamado de atención a las autoridades y decirle que está haciendo mal para que los haga bien. Porque así a veces sucede, pero eso también viene por parte de la vigilancia ciudadana, que es indispensable y conforme va pasando el tiempo la gente va olvidando que existe esto de la vigilancia ciudadana, que el pueblo es el que ve que hacen las obras, pero el pueblo ve que las haga bien. Si no las hacen bien, pueden ir y poner un, una llamado de atención para que lo corrijan. ¿Por qué es tan importante la representación política? Porque asegura que los intereses colectivos sean escuchados, las decisiones del Estado tengan legitimidad, todos los grupos sociales tengan voz y haya una organización política estable. Además de que otorga a la ciudadanía un papel activo, participa, elige, fiscaliza, controla la ciudadanía, es decir, una persona así como ustedes que están del otro lado, que están viendo la clase en vivo, como yo que estoy del otro lado. Podemos participar en las actividades, podemos elegir, podemos fiscalizar lo que están haciendo, controlar lo que están haciendo. En sí, la representación política en una democracia representativa significa elegir a una persona que actúe en nombre del pueblo, defienda sus intereses, tome decisiones por él y sea responsable. Ética, éticamente de cumplir con lo que prometió siempre en el momento de campaña o que estuvo antes de ser elegido. Pues no, para poder ser elegido tiene que convencer al pueblo, tiene que hacer su propuesta. Es una relación basada en confianza, la confianza que los votantes le tienen a esta persona que está postulándose para ser elegido en algún cargo. La responsabilidad del representante, la participación de la ciudadanía, la legitimidad del proceso democrático. Es decir, que si gana alguien, pues que gane y no cambiar esa historia en alguna parte del proceso. ¿Cómo vemos esto en el texto que nos dice? ¿Qué es la representación política? Es el acto que realiza una persona al actuar en nombre de otros, en defensa de sus intereses.
En política, la representación es el resultado de un proceso realizado en una sociedad de selección y elección de una o más personas para que lleguen a instancias del gobierno donde argumenten, discutan, defiendan, tomen decisiones en favor de quienes lo eligieron, que esa es la cota de 1986. Quien representa al pueblo encarna sus intereses, su ideología, sus aspiraciones, tradiciones y cultura, y debe encontrar los mecanismos legales para hacer realidad sus expectativas. La representación política es una relación de muchas personas, decenas, centenas o miles, como una sola persona, que es un representante quien llega al poder por la confianza depositada en él. Esta confianza se expresa a través del voto libre y voluntario. Por tanto, es fundamental una condición ética de fidelidad y coherencia con el propósito político que llevó al poder al representante, que es lo que les digo, deben de tener ética. El representante político se toma en cuenta que el número de representantes guarde proporción con el número de votantes. Caso contrario, se podría hablar de una sub o sobrepresentación con relación sobre el número de votantes y el escaño por ocupar. Permite una distribución equitativa de espacios de representación. Así, los territorios de mayor población tendrán más representación que los de menor población. El acto de elegir representantes atraviesa por un proceso de selección entre varios candidatos que ofrecen representar los intereses del pueblo, que a su vez tienen el mismo mecanismo de poder, el voto, para exigir el cumplimiento de los ofrecimientos y el cumplimiento de las responsabilidades de sus representantes. Así se construye la democracia representativa. Las elecciones son el ejercicio democrático más unificado e importante que exige en una sociedad dividida en clases sociales, porque lo ejercen todas las personas sin distinción alguna a través del voto. La ciudadanía consiste en que sus representantes los representen. Esta es una misión sagrada que la desempeña mediante cargos públicos bajo los criterios de eficiencia, responsabilidad, honestidad y servicio con su mandatez. Pues el pueblo, ¿no? ¿Cómo respaldamos esto? En la clase anterior vimos este tema, pero no lo vimos a profundidad, vimos leves rasgos. Este tema nos respalda con el artículo 1 de la Constitución del Ecuador 2008, en donde el Ecuador es un Estado democrático. Establece que el Ecuador es un Estado democrático. Recalco, el Ecuador es un Estado democrático, lo que implica que el poder proviene del pueblo y se ejerce mediante mecanismos de representación. El artículo 1 dice, la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. No solo eso, sino que tenemos el artículo 95, la participación ciudadana. Los participantes, pues los participantes o la participación es un derecho que permite a la ciudadanía intervenir en los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes. El artículo 95 nos dice que reconoce la participación directa y la ejercida por medio de la representación. Es decir, que si va todo un pueblo, pues no, ¿cómo van a hablar con toda una nación? Pues digamos que con 10.000 millones de personas, ¿cómo van a poder hablar ahí? Una persona para escuchar a tanta gente es muy difícil, por eso se utiliza lo que es la representación política. El artículo 96, que es el artículo de las organizaciones políticas y las representaciones, en esto más que todo se reconoce a los partidos y movimientos políticos como instrumentos de representación política. El artículo 96 nos dice que los actos políticos o los actores políticos expresan el pluralismo político y son instrumentos para la participación política del pueblo. El artículo 61, que es el derecho de participación, incluye elegir y ser elegido, pues no, ya hemos visto el artículo 61. Aquí se garantiza pues el derecho fundamental de la representación, derecho a elegir y ser elegido, base de la representación política. Tenemos el artículo 62, que es el voto como mecanismo de representación, define el voto libre, igual, secreto, universal, fundamento directo de la representación como tal.
El voto expresa, el artículo 62 nos dice, el voto expresa la voluntad del pueblo y legitima a los representantes. No la cerramos con eso, pues también tenemos el artículo 118, que es la Asamblea Nacional y la representación popular. Establece que la Asamblea está integrada por representantes elegidos por la ciudadanía. Es decir, que si los representantes que están actualmente en la Asamblea no hacen bien su trabajo, lamentablemente el pueblo tuvo una mala decisión al elegir a ellos, porque ellos no estuvieron en ese puesto porque sí, es porque el pueblo los elige, por eso existen los votos cuando son fechas de asambleístas, los votos para los asambleístas, los votos cuando también para los alcaldes, cuando es para las municipalidades, para eso son los votos. Si el representante actual no funciona es porque la decisión que tomó el pueblo no fue la correcta. Y la evidencia es que pues no mejora. No es que eh, el representante que está ahí está porque apareció de la noche a la mañana. No, se sufragó, lo eligieron y allí quedó. El artículo 130. El artículo 130, numeral 1, que nos dice que es la responsabilidad frente al pueblo. Reconoce que los representantes deben actuar conforme al interés del país y que pueden ser removidos. Es decir, que si no hacen bien su trabajo, o sea, no cumplen, va la mitad del año o falta un mes para que termine su tiempo pues de estar en este cargo y no han hecho nada, pueden ser removidos de su puesto. El artículo 130 nos dice que la asamblea puede ser destituida y no actúa conforme al interés público si no actúa conforme al interés público. Recuerden, la asamblea puede ser destituida si no actúa conforme al interés público. Esto refuerza la idea de responsabilidad del representante frente al pueblo, ¿no? El artículo 233 nos dice que habla de la responsabilidad de las autoridades públicas. En caso de que tengamos aquí algún estudiante nuevo y no sepa de dónde sacamos toda esta información que yo les estoy diciendo, yo les digo directamente los artículos, no los mando a que la lean toda, sino que ustedes anoten en sus libretas personales los artículos para que los tengan pendientes cuando toque el examen mensual, los repasamos. No creo que alcancemos a ver toda la Constitución, pero vamos a ver artículos fundamentales al respecto. ¿Y dónde está la Constitución? Ustedes dirán, si son algún estudiante nuevo, pues la Constitución está en la plataforma. Aquí abajito dice General, Avisos, Constitución del Ecuador 2008. Entonces, allí la encuentran, no solo la descargan, no tiene ningún costo, es completamente gratuito. Y si no, ponen en internet Constitución del Ecuador 2008 y ahí la pueden conseguir. Estábamos hablando del artículo 233, que es el de la responsabilidad de las autoridades públicas. Todo representante es responsable por sus actos y por el ejercicio de su función. Ninguna autoridad está exenta de responsabilidades por sus decisiones. Es decir, tenemos a fulanito de palo, pues tiene un cargo público, es alguna autoridad pública, está haciendo una construcción, utilizó, tenía un presupuesto, pero quiso reducir, no quiso gastar todo el dinero. Digamos que no quiso gastar todo el dinero. Usó materiales de baja calidad. Eso hizo que la obra esté endeble, la obra que estarían haciendo. En vista de eso, hubo una calamidad doméstica y se derrumbó esa construcción. Hubieron gente que salió lastimada. La persona que estaba en ese cargo público debe de rendir cuentas. No importa si estaba en ese momento ejerciendo, tiene que rendir cuentas, porque así lo indica el artículo 33, 233. Todo representante es responsable por sus actos y por el ejercicio de su función. Deben de vigilar todo, 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 todo. Ninguna autoridad está exenta de responsabilidades por sus decisiones. No es que, ay, que está en ese momento por aquí o por allá, no hay excusa, no pueden excusarse. Los artículos claves, más que todo, para resumir el tema del día de hoy, son los artículos 95, el artículo 62 y el artículo 61.
Anoten, artículo 95, 62, artículo 62, artículo 61. Estos tres artículos son la base jurídica más sólida de la representación política en la democracia representativa, porque regulan la participación, el voto y la legitimidad de los representantes. Recordemos, ¿quién tiene la soberanía? El pueblo. ¿Cómo se expresa? El voto. ¿Mediante qué mecanismos? Los representantes. ¿Y bajo qué principios? Responsabilidad, ética y participación. Entonces, ya teniendo en claro este tema del día de hoy, voy a explicarles la tarea en clase y la tarea en casa. Para el día de hoy vamos a resolver las siguientes preguntas basadas en el texto y la Constitución del Ecuador 2008 que se encuentra en la plataforma educativa. Vamos a hacer 3 ejercicios para la tarea en clase. Relaciona el principio del artículo 233, que es el que leímos anteriormente de la Constitución, que es la responsabilidad de las autoridades públicas, y vamos a redactar un dictamen. ¿Puede un asambleísta ser sancionado si incumple su plan de trabajo? ¿Sí o no y por qué? Ya les dije yo eh, les estaba dando en todo lo que yo les expliqué hace unos momentos, les estaba dando los artículos para que justifiquen las preguntas y cómo responderlas, ¿no? El segundo ejercicio, vamos a conectar esta idea, que es la idea del artículo 3, numeral 1, que son los deberes primordiales del Estado. Y vamos a elaborar un ensayo breve de 15 líneas sobre el tema. La legitimidad del representante proviene solo del voto o también de sus acciones posteriores. El tercer ejercicio, un representante electo incumple sus promesas, actúa en beneficio del personal y promueve leyes que afectan a la comunidad. Usamos el contenido pues, del texto y el artículo 83, que son los deberes ciudadanos, y el artículo 130, que es la destitución de autoridades. Vamos a responder basado en ese ejemplo. ¿Cuáles son los principios democráticos que se ven afectados? El pueblo podrá iniciar un proceso de revocación. Ya les dije yo, hay un artículo que en donde indica que sí lo pueden revocar. Hagan memoria. El incumplimiento del plan de trabajo es causa suficiente. También, ya se los dije en la explicación al inicio. La tarea en casa nos dice lo siguiente. Resuelva las siguientes preguntas basadas en el texto y la Constitución del Ecuador 2008 que se encuentra en la plataforma educativa. El pueblo otorga, pues no, otorga un mandato sagrado mediante el voto. Vamos a explicar elaborando un cuadro comparativo entre control político y control social más que todo en este mandato, como pueden ser controlados por los ciudadanos mediante. Tenemos lo que tenemos el artículo 95 y el 61 para poder explicar. Repito, el pueblo otorga un mandato sagrado mediante el voto. Van ustedes a explicar esto mediante un cuadro comparativo con los siguientes temas. De un lado, hagan un cuadro. De un lado pone control social, del otro lado control político. Y como este mandato puede ser controlado por los ciudadanos mediante el artículo 95 y el artículo 61, numeral 7. Van a poner en la parte inferior cómo los controlan. Por ejemplo, tenemos un ejemplo sería un cuadro comparativo. En la derecha tenemos una fila mamá, a la izquierda papá. ¿Cómo nos controla mamá? Laven la ropa, laven los platos, saquen la basura. Papá, hagan sus tareas, no, no ensucien la ropa, mantengan el orden, así. Y el tercer ejercicio pues sería, vamos a escribir un ensayo de 20 líneas máximo, respondiendo la siguiente pregunta. 20 líneas son 2 párrafos, menos de 2 párrafos. Háganlo menos de 2 párrafos. Recuerden que cada párrafo está entre 5 y 10 líneas, no van a ser 2 líneas. La democracia
representativa ecuatoriana garantiza realmente la voluntad popular o necesita reformas? En esto vamos a aplicar lo que es el argumento, lo que ustedes piensan, cuál es la realidad desde su perspectiva. Quiero que investiguen al respecto de esta pregunta. No quiero que, y ya les voy a poner que lo hagan a mano, ya les voy a poner. Igual mis niños, si ustedes tienen alguna duda o alguna novedad, pueden escribir un mensajito por la plataforma educativa que yo con gusto les respondo, más que contenta. Les extiendo la invitación para que se sigan conectando a las clases en vivo porque el día de hoy no hemos tenido audiencia, tenemos 0 participantes conectados. Entonces, con eso finalizamos el tema del día de hoy. Para la siguiente clase vamos a tener un tema mucho más interesante. Y recuerden anotar los artículos de la Constitución que les digo dentro de clase. ¿Por qué? Porque está dentro del material programado para que ustedes vayan aprendiendo. Y es algo fundamental. Ustedes pensarán que no. Ustedes pensarán que en este momento no les es de utilidad. Pero en el futuro yo ya los voy a ver que sí le va a ser de utilidad. Porque los derechos, los deberes y las obligaciones son parte de nuestro diario vivir. Entonces, con eso finalizamos la clase. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Que tengan un buen día. Chao, chao, mis niños.